Imagina esto. Una joven de 17 años cae al suelo, deja de respirar y es declarada muerta. Su familia entra en pánico. Un médico certifica el fallecimiento. Pero minutos después, la joven abre los ojos y ya no es la misma. Habla con otra voz, usa gestos distintos y asegura ser otra mujer. Shiva Tripathi, alguien que murió trágicamente 2 meses antes, arrollada por un tren. ¿Cómo puede alguien despertar con recuerdos que no vivió? ¿Cómo es posible reconocer personas y lugares que jamás ha visto? Así comienza el caso de Sumitra Singh, uno de los más enigmáticos y documentados fenómenos de identidad post-mortem del siglo XX. Un caso tan desconcertante que el prestigioso psiquiatra Ian Stevenson viajó a la India para investigarlo en persona, acompañado por un equipo de expertos. Lo que descubrieron pone en jaque las fronteras entre la vida y la muerte, entre la memoria y el alma. ¿Fue reencarnación? ¿Una posesión? ¿O algo más inquietante? En este video te contaré toda la historia, con cada dato respaldado por testimonios reales y análisis científicos. Prepárate para una experiencia intensa, intrigante y emocional, porque este no es un caso cualquiera. Shiva Tripathi nació el 24 de octubre de 1962 en la ciudad de Etawah, India, en el seno de una familia brahman. Su padre, Ram Siya Tripathi, era profesor universitario, y Shiva recibió una educación privilegiada. Se graduó en economía doméstica y a los 18 años contrajo matrimonio con Chedi Lal, mudándose a Divijapur con su familia política. El matrimonio tuvo 2 hijos, a quienes llamaban cariñosamente Rinku y Tinku, pero detrás de esa vida aparentemente estable se escondía un conflicto profundo. Shiva, con sus modales refinados y su educación superior, generaba tensiones constantes con sus suegros. Algunos investigadores sospechaban envidia. Algunos creen que el problema comenzó por un resentimiento relacionado con la dote, es decir, que la familia de Shiva solo pudo ofrecer una cantidad pequeña, que no fue bien recibida por la familia del esposo. En matrimonios arreglados, eso a veces se convierte en una fuente de conflicto. Lo cierto es que Shiva vivía bajo una presión creciente. A mediados de mayo de 1985, estalló la tensión. Sus suegros le prohibieron asistir a un examen o a la boda de un familiar, según otras versiones. Esa misma noche, su tío político la encontró llorando. Dijo haber sido golpeada por su suegra y cuñada. Al día siguiente, el 19 de mayo, se reportó su muerte. Su cuerpo apareció sobre las vías del tren. Según sus suegros, se había suicidado. Pero lo extraño fue que el cadáver estaba casi intacto, salvo una severa herida en la cabeza. Uma, su hermana, describió la escena. La cabeza estaba destrozada y el cerebro expuesto como pulpa. Lo más inquietante, su cuerpo fue cremado apresuradamente, con la ayuda de combustible, antes de que su padre llegara. La familia Tripathi denunció el hecho. La policía arrestó a su esposo y al suegro, pero pronto fueron liberados por falta de pruebas. La suegra y la cuñada desaparecieron por meses hasta ser capturadas, y también liberadas. Los rumores crecían. Algunos vecinos decían haber visto cómo llevaban a Shiva, aún viva, hacia la estación esa noche. La prensa local cubrió el caso como un posible asesinato disfrazado de suicidio. El dolor de su familia no solo provenía de la pérdida, sino del vacío legal y emocional que dejó la falta de justicia. Para ellos, Shiva fue víctima de una muerte injusta, cruel y silenciada. Sin embargo, meses más tarde, su historia renacería de forma impensable, desde la voz y el cuerpo de otra mujer. Exactamente 2 meses después de la muerte de Shiva, el 19 de julio de 1985, en el pueblo de Sharifpura, una joven llamada Sumitra Singh barría el patio de su casa cuando, de forma repentina, colapsó. Su cuerpo quedó inmóvil. Según testigos, no respiraba. Un médico local fue llamado y confirmó lo impensable. Estaba muerta. La familia comenzó a prepararse para el funeral, pero entonces ocurrió lo imposible. Minutos después, Sumitra abrió los ojos. Su mirada era distinta, distante, extraña. Al hablar, su voz no era la misma. No reconocía a sus padres, ni a su hijo, ni siquiera a su propio nombre. Lo primero que dijo fue:
Yo soy Shiva Tripathi y fui asesinada. Sumitra, nacida en 1969, tenía apenas 16 años. Venía de una familia humilde, de la casta Thakur. Había dejado la escuela en 8º grado y se había casado joven con Jagdish Singh. Tenía un hijo pequeño, pero en cuestión de minutos, todo su pasado parecía haber sido borrado. La joven comenzó a hablar con soltura de personas, objetos y lugares que nadie le había enseñado. Recordaba la ciudad de Divijapur, hablaba de su esposo Chedi, de sus hijos Rinku y Tinku. Suplicaba que la llevaran a casa. Al principio, su familia creyó que había perdido la razón. La sometieron a rituales de exorcismo, incluso a castigos físicos, intentando liberarla del espíritu invasor. Pero la nueva identidad se mantuvo intacta. Incluso su forma de escribir cambió. Quienes la conocían sabían que apenas podía firmar su nombre, pero ahora redactaba cartas complejas, con frases que recordaban al estilo epistolar de Shiva. En una de esas cartas escribió: «Dios es cruel por dejarme aquí. No me gusta estar con esta gente». Firmó como Shiva. Lo más extraño vino con los relatos del más allá. Sumitra decía haber sido llevada ante el dios Yama y que había visto a almas castigadas por su karma. La diosa Santoshi Mata, a quien veneraba, la habría ocultado bajo su trono y la alimentó hasta que Yama le permitió volver con 7 años de vida adicional. Desde aquel día, Sumitra nunca volvió a ser la misma. Se vestía, hablaba y sentía como Shiva. Y nada, ni el tiempo, ni la ciencia, ni el escepticismo, pudo explicar el porqué. Con el paso de los días, la nueva personalidad en Sumitra no solo se consolidaba, sino que comenzaba a exigir algo concreto: reencontrarse con su familia anterior, la de Shiva. La joven insistía en que debía ver a sus hijos, a su padre, regresar a Divijapur y ser escuchada. Aunque su familia pensaba que todo era una alucinación, comenzaron a dudar. ¿Cómo sabía tanto de alguien que nunca había conocido? La historia llegó a oídos de Ram Silla Tripathi, el verdadero padre de Shiva. Al principio pensó que era solo un rumor más, uno de tantos que circularon tras la muerte misteriosa de su hija. Pero la insistencia de conocidos lo convenció de enviar primero a un emisario. Luego, superando las lluvias del monzón, viajó él mismo a Sharifpura el 20 de octubre de 1985. Lo que ocurrió durante ese encuentro fue profundamente desconcertante. Sumitra, al verlo, rompió en llanto. Aunque algunos dicen que ya sabía quién era, la emoción fue genuina. Cuando Ram Silla le mostró un álbum con fotografías familiares, ella identificó sin error a 6 personas en una imagen tomada 18 años antes, incluyendo a su abuela, a sus padres y a sí misma cuando era Shiva. Luego reconoció a 5 hijos de los Tripathi en otra foto y a varios familiares más en imágenes distintas. Pero el momento más impactante vino cuando vio una fotografía del hijo menor de Shiva, Tinku. Sumitra lloró con desesperación y preguntó por él y por Rinku. Luego, al ver otra imagen, señaló sin dudar: «Esta es Ramakanti, la que me golpeó con un ladrillo». Esa afirmación, tan específica y dolorosa, dejó sin palabras a Ram Silla. Para él, no quedaban dudas. Su hija había regresado. En total, Sumitra identificó correctamente a 23 personas del círculo íntimo de Shiva. Algunos los reconoció por la voz, otros por detalles que ni los propios familiares recordaban. Mientras tanto, no reconocía a nadie de su propia vida como Sumitra, ni su esposo, ni su hijo, ni siquiera a su prima, con quien había vivido 8 años. Incluso confundía espacios y costumbres, como cuando preguntó: «¿Dónde está el baño dentro de la casa?», sin saber que allí no existía. Era un recuerdo de otra vida. El caso llamó tanto la atención que llegó hasta los oídos del Dr. Ian Stevenson, un renombrado psiquiatra de la Universidad de Virginia, conocido por investigar casos de reencarnación con un enfoque científico riguroso. En octubre de 1985, apenas 3 meses después del despertar de Sumitra, él y la investigadora Satwant Pasricha comenzaron una serie de visitas a la India para estudiar el fenómeno de cerca. Lo que encontraron fue profundamente inquietante. Stevenson, Pasricha y más tarde Nicholas McLean Rice realizaron entrevistas en profundidad a Sumitra
su familia, y a los familiares y conocidos de Shiva. Documentaron cada testimonio, grabaron audios, tomaron notas en hindi e inglés, y se aseguraron de hablar con personas en distintos pueblos, algunos muy alejados entre sí. El objetivo era claro: descartar cualquier posibilidad de contacto previo entre las dos familias. Una de sus prioridades era identificar información que Sumitra supiera y que no hubiera sido publicada en medios ni fuera accesible públicamente. Encontraron al menos 19 afirmaciones precisas que no aparecían en ningún reporte de prensa. Por ejemplo, un sari amarillo especial que pertenecía a Shiva, los apodos de sus hijos, el nombre de sus amigas de la universidad, el orden de nacimiento de sus tíos maternos, e incluso la ubicación exacta de una caja donde Shiva guardaba su reloj antes de casarse. También estudiaron la evolución de la alfabetización de Sumitra. Antes apenas podía escribir una frase. Después del cambio, redactaba cartas extensas, firmadas como Shiva, que compartían estilo y contenido emocional con las que Shiva había enviado en vida. Un análisis grafológico reveló similitudes sorprendentes, aunque con variaciones atribuibles al nuevo cuerpo. Para reforzar la objetividad, los investigadores verificaron que no existiera conexión previa entre ambas familias. Sharifpura y Divijapur están separados por 96 kilómetros. Las castas, niveles educativos y estilos de vida eran completamente diferentes. Nadie pudo probar que se conocieran antes. Otro aspecto que llamó la atención fue el relato de Sumitra sobre el más allá. Hablaba del dios Yama, del castigo de las almas, y de haber sido protegida por Santoshi Mata. Elementos profundamente simbólicos dentro del hinduismo, pero relatados con intensidad emocional, como si los hubiera vivido. Para Stevenson, este era uno de los casos más sólidos jamás documentados. La ciencia no ofrecía respuestas, pero los hechos hablaban por sí solos. Tras su transformación, Sumitra, o Shiva, como insistía en llamarse, vivió durante 13 años bajo esa nueva identidad, y lo hizo con una convicción tan firme que incluso los más escépticos empezaron a cuestionar lo que creían posible. La familia Singh, desconcertada al inicio, terminó aceptando que aquella joven ya no era su hija Sumitra. Jagdish Singh, su esposo, enfrentó una situación surrealista. Su esposa no lo reconocía, lo evitaba y no mostraba vínculo alguno con su hijo. Para ella, ese niño no existía. En cambio, cuando vio las fotos de los hijos de Shiva, se quebró emocionalmente, llamándolos con ternura por sus apodos, Rinku y Tinku. Pedía verlos, lloraba por ellos. Durante un tiempo, la familia Tripathi acogió a Sumitra y a Jagdish en Etawah. Ramsiya Tripathi, padre de Shiva, decía: «Ves el cuerpo, pero no el alma». Su hermana Uma confesó: «Me amaba igual que antes, solo que con otro rostro». Sin embargo, las diferencias sociales y el estigma hicieron que la relación se enfriara. La familia Singh volvió a Sharifpura, y el contacto con los Tripathi se volvió esporádico. Shiva, en el cuerpo de Sumitra, nunca dejó de sentirse ajena a su entorno. Señalaba marcas en su pie y en su rostro, diciendo: «Estas cicatrices me recuerdan que este cuerpo no es mío». Mantenía su forma de hablar, de escribir, sus expresiones y hasta sus creencias religiosas, exactamente como lo hacía Shiva. La comunidad la fue aceptando lentamente, y aunque nunca pudo integrarse del todo, vivió como pudo, entre dos mundos. Según el hermano de Jagdish, su madre al principio se sintió incómoda, pero luego se acostumbró. Sumitra murió en 1998. Durante 13 años nunca volvió a ser la misma. Vivió y murió como Shiva. El caso de Sumitra Singh ha sido interpretado de múltiples formas, como reencarnación, posesión espiritual o incluso como un fenómeno psicológico extremo. Pero ninguna explicación logra encajar con todas las piezas de este rompecabezas humano. Ian Stevenson, pionero en el estudio científico de la reencarnación, propuso una categoría conocida como reencarnación por reemplazo, un fenómeno raro en el que una conciencia sustituye a otra sin que el cuerpo muera. Estos casos suelen presentarse en niños menores de 3 años, pero Sumitra fue una excepción radical y única.
El investigador James Matlock también apoyó esta hipótesis, señalando que el reemplazo tiende a ocurrir tras enfermedades graves o situaciones traumáticas. Lo más sorprendente, durante los 13 años posteriores a su resurrección, Sumitra nunca volvió a ser ella misma. El cambio fue total, permanente y definitivo. Algunos psicólogos sugieren que podría tratarse de un trastorno de identidad disociativo severo, originado por trauma infantil. Pero esa teoría no explica cómo Sumitra pudo acceder a detalles íntimos de una persona que nunca conoció, ni cómo replicó su estilo de escritura con tanta precisión. Los relatos de Sumitra sobre el más allá, el dios Yama y la diosa Santoshi Mata, aunque simbólicos, eran coherentes con la cosmovisión religiosa de Shiva. Además, los reconocimientos sin pistas visibles y la mejora en su alfabetización siguen desafiando toda lógica médica y científica. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? ¿Fue un fenómeno sobrenatural? ¿Una ilusión colectiva? ¿O una prueba de que la conciencia puede sobrevivir a la muerte? El caso de Sumitra Singh, incluso décadas después, sigue desconcertando a expertos en todo el mundo. Y quizás, como dijo Stevenson, la ciencia aún no tiene todas las herramientas para entender lo que el alma es capaz de hacer. Si te gustó este video, suscríbete al canal para más contenido intrigante, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees tú en la reencarnación por reemplazo? Haz clic en la pantalla para otra historia intrigante.